Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión 6 del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Rosa María Macías Macía, directora de la Casa de Cultura Jurídica en La Paz, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Con el fin de recibir las preguntas para el disertante, hago de su conocimiento que el chat de la transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar la página de su navegador para poder visualizarlo. Para esta sesión participará como disertante el maestro Alonso Lara Bravo, subdirector general jurídico de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema el juicio de amparo a la luz del artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. A continuación, me permitiré leer su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Derecho por American University Washington College of Law y máster en Argumentación por la Universidad de Alicante, España, y de Palermo, en Italia. Fue asistente de investigación en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University Washington College of Law y pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, trabajó como abogado en el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, donde dio asesoría, acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. Trabajó en la ponencia del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue defensor público penal en el estado de Guanajuato, donde asumió la defensa de personas imputadas en todas las fases del proceso penal. Actualmente es subdirector general jurídico en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cedo la palabra al maestro Alonso Lara Bravo. Sea usted bienvenido, maestro. Es un honor contar con su participación. Adelante. Muchas gracias, maestra Rosa María. Gracias a la Dirección General de Casa de la Cultura Jurídica y a la Dirección General de Derechos Humanos, de la cual formo parte. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Asimismo, a todas las personas que nos siguen de manera directa, les agradezco que hayan tenido la oportunidad de estar hoy. Esta sesión estaba prevista para unos días antes y no me fue posible de última hora estar presente, así es que una disculpa por ello, pero aquí estoy ya
listo para hablar del juicio de amparo como un recurso efectivo. Es un tema que me parece de la especial relevancia porque si este diplomado es de juicio de amparo, pues me parece que algo inicial es analizar, reflexionar si cumple con las características que distinguen a los recursos o medios de impugnación que son aptos y efectivos para tutelar derechos humanos, porque se estudiarán muchos temas en lo sucesivo, entrarán como a las minucias del juicio de amparo, y lo que hablemos hoy me parece que será una premisa, una perspectiva general para estudiar todo ello y cómo la ley de amparo, la Constitución misma pueden ser interpretadas con miras a dar efectividad al juicio de amparo. Así que retomo lo que ya dijo la maestra Rosa María Macías. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas. Vamos a dejar un espacio al final de la sesión para dialogar, para contestar las preguntas. Y eso me parece que genera un diálogo mucho más rico, que trae las reflexiones que ustedes han tenido durante la sesión o las preguntas. Así es que es muy buen complemento para la exposición inicial que yo voy a hacer. Entonces, para hablar del juicio de amparo como recurso efectivo, pues primero tenemos que tener un marco de referencia, o sea, ¿qué es el recurso efectivo? Y el recurso efectivo es un concepto sobre todo, no únicamente, pero sobre todo desarrollado de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a grandes rasgos del derecho a la protección judicial. Veremos que en ocasiones se ha estudiado a la par del artículo 8, que son las garantías judiciales. Incluso en otras ocasiones también se ha estudiado de manera muy relacionada con el artículo 7.6, pero nuestro marco de referencia será el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, claro, la interpretación que de este numeral ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace muchos años. Desde el caso Velázquez Rodríguez empezó a emitir jurisprudencia o criterios sobre cuáles eran las características de un recurso efectivo y pues ha venido creciendo, se ha venido desarrollando esa evolución interpretativa y lo vamos a retomar hoy. Y a la par que vamos comentando los aspectos que distinguen al recurso efectivo, lo que vamos a hacer es ir analizando ciertos aspectos del juicio de amparo con la finalidad de reflexionar si cumple o no o cómo cumple con las características del recurso efectivo, puesto que ese es el tema, no solo los estándares sobre el recurso efectivo, sino si el juicio de amparo los cumple y de ser así, ¿cómo? Haremos referencia a algunos casos concretos en los que ciertas regulaciones derivadas de la ley de amparo, por ejemplo, se han impugnado al considerar que son supuestamente violatorias del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y qué es lo que ha dicho la Corte, cómo ha justificado constitucionalmente algunas disposiciones de la ley de amparo. Voy a empezar refiriendo algo que ya adelanté. El derecho al recurso efectivo en muchas ocasiones se ha estudiado de forma muy relacionada con el artículo 8, pero hay que poner mucha atención. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos trata de garantías judiciales y en ciertos casos lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho es determinar si el recurso es efectivo también analizando si se cumplen con esas garantías del 8. ¿A qué nos referimos? Que tiene el 8 al tribunal incompetente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad
y además, tratándose de asuntos en materia penal, pues una serie de garantías como la defensa, por ejemplo, la notificación de los cargos por los cuales se acuse, la oportunidad de ofrecer pruebas. Se añaden muchas otras garantías por parte de este artículo 8, pero debemos decir que los estándares del recurso efectivo son distintos a los de las garantías judiciales y sobre todo hay que tener en cuenta algo muy específico, que el artículo 8 de la Convención Americana, al final de su primer párrafo, establece que esas son las garantías que se deben de observar en la sustanciación de cualquier controversia que tiene que ver con obligaciones de tipo civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ojo aquí, puede entonces tratarse de una controversia que atañe a esas materias, como la civil, y que, por ende, los órganos jurisdiccionales deban velar por la igualdad de las partes que están en una misma posición, pero el recurso efectivo ya lo podemos predicar o lo podemos entender, mejor dicho, en relación con las posibles violaciones a derechos humanos. Y cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, pues una de las partes intervinientes o de los entes presentes en la controversia es el Estado, como ente público encargado de respetar y garantizar derechos que bien puede incurrir en violaciones. Así es que tenemos una primera diferencia. El artículo 8 se refiere a todas estas controversias que pueden hacerse en un plano de igualdad o que lo ideal sería que la autoridad judicial velara por esa igualdad, y por otra parte, el recurso efectivo que implica la decisión acerca de si hubo violación a derechos humanos, lo cual no necesariamente es en este plano horizontal, sino en un escenario de suprasubordinación o de ejercicio. Eso está como muy este concepto de suprasubordinación está muy de las tesis de octava y novena época acerca del concepto de autoridad para el juicio de amparo, pero podemos hablar del ejercicio público del poder, del control efectivo, tratando de ciertos derechos que tiene el Estado sobre una persona. Esa es una primera precisión, las diferencias que podría tener en relación con la doctrina formada a raíz del artículo 8 de la Convención Americana. Y la otra es lo que ya también mencioné de la relación que existe con el artículo 7, que el artículo 7 trata sobre libertad personal. Y en su numeral 7 o en su apartado sexto señala que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que se decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si estas fueran ilegales. Entonces, como se puede ver, aquí establece un recurso específicamente orientado a que una autoridad judicial decida si una detención es legal o no. Así es que volvemos. Tal vez las características de un recurso efectivo pueden ser útiles para analizar si en un caso concreto que trate sobre libertad personal, alguna detención fue legal o fue arbitraria, pero a final de cuentas este es un derecho más específico. Digamos que una de las vertientes del derecho a libertad personal está justamente en el recurso que lo garantiza. O sea, es una de las garantías de la libertad personal tener a disposición un recurso para impugnar las detenciones. Así que tampoco nos vamos a centrar precisamente en esto. Vamos a analizar los estándares del artículo 25, sin que estén estrechamente relacionados o sin hacerlos depender del artículo 8 de la Convención Americana ni del 7, sino el recurso efectivo entendido como aquel medio por el cual una autoridad judicial debe conocer de un asunto para determinar si se violaron o no derechos humanos. Y en este punto me parece que estamos en posición de señalar qué dice el artículo 25, puesto que si será nuestro parámetro de referencia hay que saber su contenido. En su primer apartado señala: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo, ojo aquí,
habla del recurso sencillo, rápido o, como disyuntiva, a cualquier otro recurso ante jueces y tribunales competentes que la ampare, esta es la finalidad, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Esta disposición tiene varios elementos que vale la pena resaltar. Primero, como ya decía, que habla del recurso sencillo o rápido o del recurso efectivo. Al respecto, lo que ha dicho la Corte Interamericana o de lo que se desprende de su jurisprudencia es que en cualquier caso el recurso tiene que ser efectivo, incluso dejando ver supuestos en los que si bien un recurso no pudiera ser rápido, sí logra efectividad para cumplir con ese fin que es proteger los derechos, y además la dilación al procedimiento o la dilación del procedimiento del que conoce la autoridad judicial no vulnera en sí misma los estándares que se establecen a nivel interamericano sobre plazo razonable. Así que en cualquier caso, como ya lo apuntaba, lo relevante es que haya efectividad en el recurso. Y en cuanto a la sencillez, no se desprende de la jurisprudencia interamericana así de manera muy clara qué es lo que debe entenderse por un recurso sencillo. En ciertos casos se ha determinado que el recurso no fue sencillo, sin embargo, tampoco sería un parámetro muy definido, muy concreto, como para establecer las características de la efectividad del recurso. Segundo elemento, ese recurso debe amparar contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos, ojo aquí, en la Constitución, en la ley o en la presente convención. Así que tenemos una protección amplia. La Convención Americana no solo refiere a la protección que da ese propio instrumento internacional, sino todo el orden normativo del Estado, que obviamente incluirá la convención, puesto que si estamos hablando de la aplicación de este precepto es porque el propio Estado forma parte de la convención, ¿no? La ha suscrito con miras a cumplirla. Y último elemento, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. O sea, el hecho de que una autoridad actúe dentro del marco de competencia no elimina que puede existir una violación a los derechos fundamentales. Así podría ocurrir en seguridad pública, ¿no? O sea, con motivo de una inspección o de un operativo que tiene que ver con seguridad pública, podría haber violaciones a derechos humanos. Entonces, es como un indicativo que establece el propio artículo, en el sentido de que es obvio que algunas autoridades pueden estar en el ejercicio de su encargo y que aún así los actos pueden resultar lesivos de los propios derechos que establece la Convención Americana. Vamos a hablar como en dos grandes bloques. Primero vamos a hablar de la configuración general del recurso efectivo y luego nos vamos a referir a su efectividad. Configuración general me refiero a esas características muy generales que debe cumplir un recurso a la luz del artículo 25, mientras que la efectividad ya son parámetros más concretos acerca, por ejemplo, del alcance que debe tener el recurso o la viabilidad o idoneidad para hacer efectivos ciertos derechos. Así que hay, digamos, pautas generales que se refieren a la configuración que debe tener el recurso con independencia del Estado del que se esté hablando, porque esta disposición, como todos y todas sabemos, aplica a un buen número de países que hayan suscrito a la convención, mientras que la efectividad ya se refiere a cuestiones más concretas y que iremos contrastando nosotras con el juicio de amparo. La pregunta entonces, que será el eje rector, o que está siendo el eje rector de esta plática, es: ¿el juicio de amparo y su regulación
se ajustan a los estándares sobre la configuración general de un recurso efectivo, pues vamos a ver cuál es esa configuración general, lo que ha dicho la Corte. En primer lugar, la Corte Interamericana ha sostenido que el recurso debe ser judicial. Esto no es una obviedad y podemos advertirlo de lo establecido en el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual habla de recursos en general. Y esos recursos podrían ser en sede administrativa. En cambio, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la institución procesal del amparo. El amparo entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los estados parte y por la convención. Así que a nivel interamericano se habla del amparo justo como este medio de defensa para hacer efectivos los derechos reconocidos a nivel constitucional. Y esto implica, como ya lo adelantábamos, que la protección que se consagra en el artículo 25 de la Convención Americana es relativa a derechos, que pudiera distinguirse de la prevista en el artículo 8 de la Convención Americana, que bien puede estar orientada a generar condiciones de igualdad entre las partes contendientes que van ante una autoridad a plantear una controversia. Segundo punto, ¿cuál es el objeto de tutela? Ya lo mencionamos, el artículo 25 de la Convención establece que el recurso efectivo debe amparar todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los estados. Y ahora, ¿qué dice el artículo 103 constitucional? Y estamos hablando del juicio de amparo y vamos a empezar a hacer el contraste. Que el juicio procede en contra de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos o sus garantías previstas en la Constitución y en los tratados internacionales. Es que podemos poner la primera palomita, por decirlo así. El juicio de amparo cumple en términos del objeto de la tutela, del alcance en cuanto a los derechos reconocidos con los estándares del recurso efectivo, puesto que tutela los derechos reconocidos a nivel constitucional, lo cual incluye también aquellos reconocidos en los tratados internacionales, puesto que, como ya lo han visto aquí en este diplomado, forman parte integrante del parámetro, le hemos llamado, de regularidad constitucional, o también se le ha denominado de bloque de constitucionalidad, es decir, de ese conjunto de derechos que todas las personas tenemos en este país. La configuración general a la que me he referido sobre el recurso efectivo, una vez visto que sí hay conformidad entre cuáles son los derechos protegidos, se refiere a varios elementos. Debe haber, ha dicho la Corte Interamericana, una posibilidad real de acceder al recurso. Primer punto. Segundo, debe de emitirse una decisión vinculante. O sea, se trata de un recurso ante una autoridad judicial y que por ende lo decidido tiene fuerza vinculante. No es en oposición, por ejemplo, a una función consultiva o a las determinaciones de algún órgano que pudieran carecer de fuerza vinculante, que no se me ocurre en específico cuál, pero esa resolución debe poder ejecutarse. Tercera característica. Debe pronunciarse sobre la posible violación de un derecho, puesto que, como vimos, el recurso efectivo del artículo 25 constitucional justo tiene la finalidad de que una persona vaya ante la autoridad judicial porque probablemente se le viola algún derecho. Cuarta característica, debe haber una restitución en el goce del derecho o ejecución de la resolución. Debe ser apto entonces el recurso para restituir a la persona el derecho que le fue violado o para alguna otra medida de reparación. Y esto nos lleva al concepto de reparación integral que tanto ha desarrollado la Corte Interamericana, que bien puede comprender medidas no solo de restitución, sino de satisfacción, de no reparación,
de no repetición. Entonces, van más allá de la posibilidad de restituir el derecho, puesto que en muchas ocasiones es incluso imposible volver a la misma situación. Sin embargo, debe ese recurso efectivo tener las herramientas o las posibilidades normativas para restituir en el derecho violado. Sí, estamos en la quinta característica. No basta que esté en ley. ¿Esto qué significa? Su reconocimiento normativo no significa necesariamente su efectividad en la práctica. Así que el recurso debe ser tramitado por las autoridades judiciales y de modo que cumpla esa finalidad de proteger derechos, puesto que si normativamente tiene cierta regulación que en la práctica presenta una serie de obstáculos para decidir el fondo, para ejecutar las resoluciones o para la posibilidad misma de acceder al derecho al recurso por pedir muchos requisitos, pues ese reconocimiento legal será solo formal y debe, a final de cuentas, como ya lo mencionamos, ser apto para decidir si existió o no una violación. Y otra característica, no se agota con el trámite de procesos internos. ¿Esto qué significa? Que la mera tramitación de un recurso, como tramitar por tramitar, tampoco satisface el recurso efectivo. Bien podría, por ejemplo, darse inicio a un juicio y si todo eso está destinado a un sobreseimiento, a una declaración de improcedencia respecto del fondo del asunto, pues el mero trámite no se podrá considerar como efectivo con miras al artículo 25 de la Convención Americana. Aquí tenemos que hacer una precisión. El derecho al recurso efectivo no es un derecho a tener la razón. Esto quiere decir que el acceso al recurso implica que el Estado proporcione los medios para decidir sobre una situación posiblemente violatoria de derechos humanos y no que forzosamente se deba declarar fundado el reclamo. Puede parecer una obviedad, pero hay ciertos casos en los que se ha considerado, se ha alegado que para que el recurso sea efectivo, pues debería de acceder o debería de encontrar cabida las pretensiones de la persona que recurre. Son dos cuestiones distintas. Un recurso puede ser perfectamente efectivo aún cuando no se dé la razón al solicitante y pues aquí veremos entonces, o sea, cuáles son las características que lo hacen efectivo. Si no me están dando la razón, pues ya hemos mencionado algunas. La posibilidad de acceder, la posibilidad de poder ejecutar el fallo, que no esté meramente previsto en ley, que su tramitación no esté llena de obstáculos. Así que podemos decir desde ahora que el recurso efectivo en términos del artículo 25 de la Convención Americana tiene o consiste en una obligación de comportamiento, no de resultado. De comportamiento del Estado de ofrecer los medios institucionales, procesales, para escuchar los planteamientos de quienes acudan y pronunciarse sobre lo alegado. En oposición a pensar que es un derecho que establece que debe llegarse a cierta, o sea, a cierta solución, que deben acogerse las pretensiones de la parte solicitante. No necesariamente es así, porque como lo veremos puede haber regulación interna que impida llegar al análisis de fondo, lo cual ahorita veremos con más detalle, es conforme con la convención. Esto que implica, por otro lado, que si bien no se debe, no es obligatorio o parte del derecho a un recurso efectivo, no implica necesariamente la razón. Por otro lado, eso significa que puede vulnerarse el derecho a un recurso efectivo con independencia de si hay una violación o no al derecho. Pongamos una detención, volvamos al mismo derecho del que hemos hablado. Y la detención puede ser legal, una detención cometida por una autoridad policial, pero el recurso pudo haberse tramitado de tal forma que no fue efectivo, ya sea por su dilación o por los requisitos que se pidieron para presentar la demanda o porque
era simplemente inaccesible que se suspendiera el acto. Entonces, la detención sigue siendo la misma y se puede ajustar a los parámetros constitucionales y legales. Sin embargo, la configuración general del recurso, la forma como fue aplicada, no podrían satisfacer los estándares de recurso efectivo. Así que ya tenemos un par de distinciones, que puede existir un recurso efectivo, aunque no sea de la razón, o bien puede no haber una violación de algún derecho sustantivo, como es la libertad, la libertad en sentido amplio, como libertad personal, la libertad de expresión, de asociación o alguno de los derechos reconocidos a nivel convencional, y sin embargo, sí haberse violado el derecho a un recurso efectivo. Así que aquí vamos viendo que todos los estándares relativos al recurso efectivo están orientados a analizar lo que ocurre en sede judicial, porque como ya dijimos, la convención reconoce que este recurso debe ser conocido, debe ser resuelto por una autoridad judicial y no solo por cualquier autoridad. Además, la Corte Interamericana ha precisado que sería irrazonable saber de antemano si se encontrará amparo, por lo que no es exigible que se planteen solo reclamos fundados, puesto que el derecho de las personas es acceder a la justicia y plantear ante un órgano competente de derecho si existe una violación o no, pero sería contrario a la razón pretender que solo se puede acudir ante la justicia cuando se tenga la razón. Estas características generales nos van indicando cómo se acota el derecho a recurso efectivo, pero no solo acotado en un sentido negativo de se restringe el significado, no, sino vemos qué no es el recurso efectivo y qué sí es. Sigamos adelante. En el caso Barbani, Duarte y otros contra Uruguay, la Corte ya lo había dicho de manera muy clara, que el tipo de obligación que genera el artículo 25 es de medio comportamiento, de modo que las obligaciones derivadas del artículo 25 no son incumplidas por el solo hecho de que el proceso no produzca un resultado satisfactorio o no se arribe a la conclusión pretendida por la presunta víctima. Pensemos en un caso en el que se alega, por ejemplo, violación al recurso efectivo porque la investigación de cierto caso que podría entrañar una violación a derechos humanos se debió haber realizado en concepto de las personas peticionarias o de las personas quejosas de cierta manera, una serie de características particulares. Bueno, el hecho de que no se haya realizado de ese modo no implica necesariamente que se haya violado el recurso efectivo. No, se podría no dar satisfacción a todas las pretensiones de la parte quejosa y aún así estar en presencia de un recurso efectivo. Un momento, por favor. Perdón, interrumpí porque escuché agua, pero está lloviendo, entonces nada, fue anormal. No me esperaba que lloviera ahorita. Continuamos. El derecho al recurso efectivo genera una obligación normativa, pues el recurso debe estar previsto en ley. Y el hecho de que esté previsto en ley, pues habilita a las autoridades judiciales a conocer de los asuntos, porque las autoridades judiciales, visto de otro lado, no podrían conocer de casos solo porque lo estimen convenientes, sino están limitadas por la competencia como cualquier otra autoridad. Los estados entonces deben regular los recursos judiciales de forma que las personas tengan certeza y seguridad jurídica en las condiciones de acceso. Esto se estableció en el caso Castañeda-Guzmán, que fue precisamente contra el Estado mexicano. Y en el caso Cantos contra Argentina, se determinó que cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso transgrede la convención. Aquí tenemos, por decir así, los dos extremos. No dos extremos, como dos condiciones. Una regla
que obliga al Estado a regular los recursos judiciales con miras a generar certeza jurídica, pero por otro lado, en el caso Cantos, ¿qué es lo que dice? Que cualquier norma que impida o dificulte hacer uso del recurso efectivo transgrede la convención. Lo que está diciendo la convención, bueno, a través de la interpretación que hace la Corte Interamericana, es que los recursos pueden y deben estar regulados, pero eso no lleva a concluir que deben o que puede obstaculizarse el acceso a la justicia. Vamos aquí a hacer mención a otro criterio que ha dado como mucho para el análisis jurisprudencial y que tiene que ver con esa regulación que debe existir o que es válida en términos convencionales. Lo que ha dicho la Corte Interamericana es que los estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Por razones de seguridad jurídica, ya lo mencionamos, para la correcta y funcional administración de justicia y, tercero, para la efectiva protección de los derechos de las personas. Entonces, no solo es válido, sino resulta necesario que se establezca una regulación para los recursos que pretendan ser los medios para combatir violaciones a derechos humanos, sino que en muchos casos podrían ser un presupuesto para que ese recurso resulte efectivo, porque de carecer de esta regulación, pues se ocasionaría, por ejemplo, una dilación al procedimiento, al tener que resolverse el fondo de cuestiones que son manifiestamente improcedentes, y eso sería un contrasentido, porque si tienes un recurso orientado a decidir sobre posibles violaciones a derechos fundamentales, pues sería un contrasentido o sería incongruente que el acceso irrestricto impidiera esa dificultad o causara una dilación que impidiera pronunciarse sobre el fondo. Esto fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú. Y de manera textual, lo que dijo la Corte fue: no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sino que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso particular intentado. Refraseando lo que ha dicho la Corte, no se debe necesariamente resolver el fondo de lo planteado en cada asunto, sino que debe atenderse y deben cumplirse los requisitos procesales o de admisibilidad. Y ha dicho el Tribunal Interamericano, esto es válido y esto es compatible con el artículo 25. Pensemos ahora en el amparo. El amparo por el mero hecho de prever causas de improcedencia no quiere decir que constituya un recurso inefectivo o que sea violatorio de estos estándares. Vamos a poner a continuación unos ejemplos y aquí me va a permitir compartir pantalla. Van a seguir viendo la interpretación a lengua de señas y por otra parte la pantalla. Veamos cómo Daniel, ¿se está viendo la pantalla? Ok, perfecto, gracias. Veamos cómo esto que hemos dicho sobre los requisitos procesales o los presupuestos de procedencia se ha interpretado por la Suprema Corte en casos concretos. Está el amparo directo en revisión 2051 del 2012 y lo proyecto también para que puedan tomar nota por si es de su interés consultar la sentencia. Y tenemos como presupuesto que el recurso de revisión en amparo directo, dicho de forma fácil, aunque la jurisprudencia ha sido extensa, requiere que exista la inconstitucionalidad de una norma general que se haya alegado esta circunstancia o que se haya resuelto,
o bien la interpretación directa de un precepto constitucional. Dice la Corte, no solo la Corte, viene desde la Constitución y la Ley de Amparo, solo en esos supuestos procede el recurso de revisión. ¿Y qué es lo que ha resuelto la Corte? Si no se está en esos supuestos, la aplicación directa del artículo 25 que como ya vimos es sobre el recurso efectivo, no hace procedente el recurso de revisión. No es válido invocar el artículo 25 y de esa manera pretender que será procedente un reclamo que no cumple con los presupuestos de admisibilidad. ¿Y cómo lo explica la Corte? El precepto, el artículo 25 de la Convención, establece un derecho cuyas posibilidades deberán articularse según el sistema constitucional y legal. Y esto es muy elocuente. O sea, el artículo 25 lo que se establece son posibilidades normativas. Y esas posibilidades son llevadas a la práctica, son reglamentadas, son especificadas en la legislación de cada estado o a nivel constitucional en algunos casos. Y eso es válido. Entonces, siempre y cuando cumpla con un criterio de razonabilidad y esté orientado a la adecuada impartición de justicia, estos requisitos son válidos. Y además dijo la Corte, ello es congruente con el artículo 17 constitucional, relativo al acceso a la justicia dentro de los plazos y términos legales. Esto, como ustedes saben, es una de las características del acceso a la justicia previsto en el artículo 17, y que es una fórmula muy conocida que establece que el acceso a la justicia debe ajustarse a los plazos y términos legales. Esos plazos, esos términos, cabe ahora señalar, no pueden ser arbitrarios, puesto que la misma Suprema Corte ha establecido que se debe de tomar en cuenta la naturaleza del vínculo, el vínculo que subyace a la relación jurídica. Ha dicho la Corte, no será lo mismo analizar ciertos requisitos o ciertos plazos y términos, tratándose de un asunto que implica la posible privación de libertad, como lo es en derecho penal, o bien de la determinación de obligaciones de otro tipo, como en materia, digamos, administrativa. El baremo por el que se miden es distinto y mucho depende si se trata de una relación de supersubordinación, o bien hay una posición de igualdad entre las partes, lo cual no suele ocurrir cuando se trata del Estado contra una persona. Así que, si bien son admisibles los requisitos, desde la jurisprudencia nacional, con independencia de lo que haya dicho la Corte Interamericana, ha sido muy claro que no cualquier requisito procesal debe ser convalidado, sino que se debe atender a la relación jurídica y a la afectación que puede generar en los derechos de las personas. Veamos otro ejemplo de análisis acerca de recurso efectivo. Lo que se estableció en el recurso de reclamación 777-2014. Ahí la Suprema Corte conoció de un escrito que fue denominado como acción declarativa de interpretación conforme. Así le llamaron. O sea, puede uno imaginarse más o menos qué es lo que pretendían. Una interpretación conforme pues ya implica que quieren que se interprete una norma en cierto sentido y a juicio de las personas que sea conforme con la Constitución. ¿Y cuáles normas? Pedían que se interpretara la ley de migración. Ese asunto, ese escrito de acción declarativa, se registró en la Suprema Corte como un expediente varios, pero se desechó por notoriamente improcedente, porque dijo la Corte, el propio Tribunal Constitucional, carece de atribuciones para conocer de dicha acción en virtud de que solo se puede pronunciar sobre los juicios y acciones previstos en el marco jurídico. Y esto también ya lo mencionábamos. El límite de un órgano pues está en su competencia. Y la Corte dijo, pues este Tribunal Constitucional tiene que ser competente para conocer de un asunto. Y esta acción declarativa de interpretación conforme no está propiamente dentro de esa competencia. Como se desechó, lo que hizo la parte que presentó ese escrito fue interponer reclamación al tratarse de un acuerdo de presidencia de la Corte.
al considerar que el desechamiento violaba el artículo 25 de la Convención, el derecho a un recurso efectivo. Y al resolver la Corte, ¿qué estableció? Dijo, la competencia, estableció varias premisas. Primera de ellas, la competencia de las autoridades es una cuestión de orden público que contribuye a brindar certeza jurídica a las personas. Así es que no se malinterprete. La competencia pone orden. La competencia no es maliciosa. No tiene la finalidad de restringir el acceso a la justicia, sino da certeza jurídica a la manera en que un particular se puede relacionar con la autoridad. Por ende, se la considera orden público y debe tener sustento en la Constitución o en la ley. No puede ser decidida por cada autoridad de acuerdo a lo que considere relevante, sino debe haber previsiones legales que lo reglamenten. Ahora, por otro lado, la Corte también estableció la solicitud presentada por esas personas no se trata de un recurso innominado o que tenga semejanza con algún otro contemplado en la legislación nacional, puesto que si ya se dijo en la primera premisa que debe haber competencia, pues un segundo paso sería, bueno, esto que se presenta, ¿tiene algún símil? ¿Se asemeja a algún otro medio de impugnación como para ser reconducido, para ser reencausado? Dijo la Corte, no se trata de algún tipo de recurso, ni se asemeja con algún otro medio de impugnación. Y además, la Corte, ¿qué precisó? Que la competencia para conocer de la constitucionalidad de una ley es de naturaleza jurisdiccional y no consultiva. En oposición, por ejemplo, a lo que sucede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de decidir sobre casos que involucran violaciones concretas a derechos humanos, también hay una función consultiva en la cual los estados pueden plantear, por ejemplo, o pueden solicitar la interpretación de algunos de los preceptos de la Convención, o pueden solicitar en general que la Corte interprete algún tema relacionado con la aplicación de ese instrumento internacional. Y, por ende, en el juicio de amparo lo que sucede es que debe haber una controversia. Y eso supone, por ejemplo, que se impugne una regla general o una controversia jurídica concreta, o que debe existir un principio de afectación en los derechos humanos de la persona. Así es que no se acude ante la Corte como órgano para que dicte su interpretación en abstracto, sino ante actos que pueden ser de cualquier índole, legislativa, administrativa o judicial, pero que pueden implicar una violación a derechos humanos. De este modo, el juicio de amparo es el recurso que resulta idóneo para alegar la inconstitucionalidad de las normas contenidas en la ley de migración, pues permite que si se superan o se cumplen los requisitos de admisibilidad, se determine si existe una violación a los derechos humanos de los solicitantes. Así que ahorita ya lo que dijo la Corte es, si lo que se pretende es impugnar la constitucionalidad de las normas, para eso está el juicio de amparo. Y si se cumple con los requisitos de admisibilidad, la Corte se pronunciaría al respecto. Además, se dijo, si bien la ley ya había entrado en vigor algún tiempo atrás, era posible impugnarla con motivo de un acto de aplicación. Estas premisas fueron tendientes a demostrar que en el caso concreto existía en todo caso un recurso efectivo el cual plantear para atender lo solicitado y que no es dable que con base en el artículo 25, o sea, con fundamento únicamente en ese artículo, se conozca de un escrito que no tiene alguna tramitación procesal y sobre el que no hay una competencia concreta. Además, más bien como conclusión de todo esto que dijo la Corte, los requisitos de procedencia de la ley de amparo no dan lugar a considerar que se trata de un recurso ineficaz, puesto que, como ya lo dijimos, son tendentes a lograr una seguridad jurídica y a garantizar el acceso a la justicia. Para ello, se retomó la jurisprudencia interamericana del artículo 25 en la que viene del caso de trabajadores cesados del Congreso, en lo relativo a que es válido y no solo válido, sino necesario que se establezcan reglas relativas al
la procedencia de los recursos. Hasta ahora vamos viendo que la Corte ya ha conocido, por ejemplo, asuntos en los que se ha alegado la inconstitucionalidad de los requisitos de los presupuestos de admisibilidad del recurso de revisión, o bien, como este último, en el que se han planteado peticiones así abstractas y qué es lo que ha establecido en relación con el artículo 25. Vamos a ver otro ejemplo. El artículo 182 de la Ley de Amparo dispone que el amparo adhesivo procederá en ¿qué supuestos? Cuando se traten de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo o cuando se impugnen violaciones procesales. Y en la contradicción de tesis 483-2013, ¿qué es lo que resolvió la Corte? Sí, o qué se abocó a determinar. Si esa regulación que establece los supuestos del amparo adhesivo era contraria o violatoria del artículo 25 al limitar la procedencia del amparo adhesivo. Sobre eso, ¿qué se resolvió? Que esa limitante no deja sin defensa a una de las partes, sino que precisamente le da intervención en una acción que no podría ejercer al favorecerle la sentencia. Así es que no estamos en un supuesto de que el hecho de no cumplir con los requisitos del recurso de revisión deje una parte inaudita, puesto que partimos de que le favorece la sentencia. Además, ¿qué se dijo? Que si bien solo se pueden impugnar las determinaciones del fallo que desee que en su concepto le afecten, ello no impide promover un amparo en lo principal. A final de cuentas, la parte respectiva estaría en posición de promover un juicio de amparo, de modo que no es una restricción, o sea, estos supuestos o estos requisitos no son una restricción arbitraria. Y por otro lado, esta regulación tiene como efecto organizar y dar congruencia a la litis para permitir a los órganos jurisdiccionales emitir una sentencia de forma congruente, exhaustiva y expedita. O sea, a través del amparo adhesivo, el órgano jurisdiccional, el Tribunal de Amparo, puede y debe estudiar todas las cuestiones jurídicas relevantes cuando ese medio de impugnación se haga valer. Y así se resuelve de manera conjunta y armónica todos los temas relacionados con el amparo y que podrían ser atinentes a ambas partes y no solo a la parte quejosa, porque puede que la tercera interesada, se estime que algunas consideraciones deben de ser robustecidas o detecte algunas violaciones procesales que vale y es necesario resolver en su conjunto, y de ahí que la limitación, pero mejor, más propiamente, el establecimiento de los supuestos ante los cuales procede el amparo adhesivo tiene una finalidad constitucional. Es razonable, puesto que da congruencia a la litis de amparo. Veamos un ejemplo más. Me pareció aquí bien relevante poner varios ejemplos, puesto que es la manera como puede quedar claro cómo se ha entendido los estándares de recurso efectivo dentro del juicio de amparo, porque no basta saber cuáles son esos estándares en lo general, sino esta regulación de amparo que puede ser tan específica, que puede tener tantas excepciones y tantas excepciones a las excepciones, pues si guarda o no una lógica con los estándares de recurso efectivo. En el amparo directo en revisión 4983-2016 se decidió en relación con el artículo 61, fracción 9 de la Ley de Amparo. Y este numeral dispone que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución. Y ahí lo que se alegó por la parte recurrente es que estos supuestos de procedencia limitaban injustificadamente el derecho a un recurso efectivo y por lo tanto violaban el artículo 25 de la Convención. ¿Qué resolvió la Corte? Dijo, esa causa de improcedencia consistente en que tratándose de resoluciones dictadas en cumplimiento de un amparo no es procedente el juicio de amparo,
no viola el artículo 25 de la Convención. ¿Por qué? Porque cuando se trata del cumplimiento de una sentencia de amparo, se dan lineamientos para cumplir con el fallo protector. De este modo, las autoridades no tienen libertad de decisión, de modo que esa nueva resolución que se pretende impugnar deriva de algo que ya fue materia en un juicio anterior. Esto quiere decir que la autoridad responsable no ejerce su arbitrio o su facultad jurisdiccional para decidir alguna cuestión jurídica, sino que se limita a cumplir con lo que ya fue resuelto en amparo, y esto ya es cosa juzgada. De ahí que no tiene sentido admitir un recurso en contra de este tipo de determinaciones, puesto que ya fueron resueltas previamente. Y eso, dice la Corte, admitir un nuevo juicio de amparo afectaría al principio de cosa juzgada, generaría inseguridad jurídica y resultaría en una cadena interminable de juicios, puesto que si se permitiera impugnar lo ya resuelto, pues podría darse el caso que por tal o cual circunstancia podría considerarse que se varía lo que se ha resuelto previamente, o que algunas cuestiones que ya habían quedado decididas respecto del proceso llevado antes de amparo, ahora han tenido una nueva reflexión o han cambiado las circunstancias procesales, y por ende eso podría ser contradictorio con lo resuelto previamente. Así que el recurso efectivo no lleva al extremo de aceptar cualquier tipo de inconformidad, porque bien, tratándose de resoluciones dictadas en cumplimiento de un juicio de amparo, se trata de cuestiones ya decididas. Ahorita seguimos viendo más ejemplos. Cuando sí sea, lo proyecto. ¿Cuál es el otro extremo? O sea, ya hablamos de la viabilidad, de la posibilidad de que existe una regulación procesal del recurso efectivo, que en este caso es el juicio de amparo, que por otro lado podría darse el caso que un recurso carece de regulación, o que su regulación es amplísima, o que establece que en cualquier caso debe ser admisible. Y en esos casos, en esos supuestos, esta regulación que parece ser garantista, que parece dar oportunidades amplias para que una autoridad conozca o determine si hubo violación de derechos humanos, pues podría resultar contrario al artículo 25 de la Convención Americana. Como ejemplo de ello tenemos el caso Mirna Mac contra Guatemala. En ese caso, la ley obligaba a los tribunales de amparo a dar trámite y resolver cualquier recurso en contra de cualquier acto procesal, aunque fuera manifiestamente improcedente. O sea, si se estaba en el supuesto de un recurso contra cualquier acto, debería ser resuelto. Y eso generaba una ostensible dilación en la tramitación y resolución de los recursos. El hecho de que se dilataran de una forma ostensible, de una forma grosera, era violatorio del artículo 25, puesto que no se puede hablar de verdadero acceso a la justicia cuando se exceden los límites del plazo razonable. Y aquí es donde tenemos una muestra de cómo confluyen el artículo 8 con el 25. De este modo, la amplitud y falta de requisitos de admisibilidad perimó en una demora excesiva que paralizó la justicia. Así es que en esa situación, de hecho, que analizó la Corte, se admitían tantos recursos que el proceso judicial del cual resultaba impugnado, pues estaba atorado en una serie interminable de juicios de amparo y no podía avanzar. Así que esa falta de regulación, esa amplitud para poder promover el amparo, también resultó contraria al recurso efectivo. Así que es el otro extremo. ¿Cómo se puede resumir lo hasta ahora dicho? La regulación del recurso efectivo no puede tener como efecto restringir u obstaculizar innecesariamente la posibilidad de ir a la justicia, pero por otro lado, no pueden ser tan amplios o tan laxos esos requisitos que solo estén orientados, o más bien,
no que estén orientados, que tengan como efecto obstaculizar la impartición de justicia. Hasta aquí lo relativo a la configuración general del recurso. En el tiempo que nos resta de la sesión, antes de la sesión el momento de preguntas y respuestas, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la efectividad. Y como ya lo adelantaba, una pregunta que podría surgir es, de la redacción del artículo 25 de la Convención, ¿se puede hablar de que se tienen que cumplir 3 condiciones? Es decir, sencillez, más rapidez, más efectividad. Retomo lo antes dicho en el sentido de que la sencillez no ha sido un concepto muy claramente definido por la Corte Interamericana, de modo que no es factible extraer características distintivas para decir que, por ejemplo, un recurso es violatorio o no cumple con las características del 25 porque no es sencillo. La Corte Interamericana sí ha establecido cuándo los recursos son los recursos de un caso concreto no resultan sencillos, pero eso es distinto de establecer que hay una doctrina general acerca de la sencillez de los recursos. Por otro lado, la rapidez. Recordemos que el artículo 8 de la Convención Americana tiene la garantía de plazo razonable y ha existido una abundante jurisprudencia del propio Tribunal Interamericano para analizar desde sede judicial si la actuación de las autoridades judiciales se ajusta o no al plazo razonable. Así que cuando hablamos de rapidez, podríamos situar más bien los estándares dentro del artículo 8. Y como dijimos desde un inicio, aquí ahorita estamos hablando del artículo 25. En lo que sí podemos coincidir es que el recurso debe ser efectivo, con independencia de lo que se pueda considerar sobre la rapidez, que está garantizada por el artículo 8, y sobre la sencillez, que más bien han sido pronunciamientos de caso concreto, el recurso debe cumplir con efectividad. ¿Y en qué consiste esa efectividad? Que produzca el resultado para el cual ha sido concebido. Y como ya lo mencionamos antes, eso no necesariamente quiere decir obtener una resolución favorable, sino más bien, y aquí cito textualmente a la Corte Interamericana, la efectividad tiene que ver con la capacidad potencial del recurso de producir en el hecho y en el derecho el resultado que se quiere para proteger determinado derecho. ¿Esto qué significa? Que un recurso será efectivo en tanto a nivel normativo de las consecuencias que se establecen en la sentencia, pero no solo eso, sino a nivel de los hechos, puede generar la restitución del derecho o la reparación en alguna otra forma, pero que tiene esas posibilidades desde el punto de vista normativo, institucional. Estamos hablando aquí de todo el entramado que atraviesa un recurso, y si cumple con la característica de lograr una efectiva reparación, bueno, primero, de decidir si hubo una violación y luego de lograr una efectiva reparación, entonces será efectivo. Y ojo aquí, una característica también, otra característica importante de la efectividad es que los recursos deben estar orientados a analizar el fondo de la cuestión. Esto implica o supone que el recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas. Esto se estableció por la Corte Interamericana en el caso López Álvarez contra Honduras. Así que la regulación del recurso efectivo, que en este caso estamos hablando del amparo, y la aplicación que se haga de ella deben estar orientadas a efectivamente decidir sobre los reclamos planteados. Y cuando hablamos de decidir sobre los reclamos planteados, en concreto, ¿cuál es el alcance de esa revisión? La Corte Interamericana ha dicho que cuando se trata de actos administrativos, o sea, que se esté impugnando algún acto u omisión en sede administrativa, el recurso judicial efectivo debe poder pronunciarse sobre la competencia
del órgano judicial que lo conoce. O sea, en primera, que sea distinguible y que haya certeza sobre ese órgano jurisdiccional que conoce el reclamo. En segundo término, también se debe considerar, dentro del alcance de la revisión, el tipo de materia sobre el cual se pronunció la autoridad administrativa, y si éste involucra conocimientos técnicos o especializados. Así que hay que ver si, debido a estas circunstancias, la persona se encontraba en una situación que podía defender válidamente sus derechos, o bien la materia decidida guardaba un alto grado de especialidad y que por ende debió de cumplirse con ciertas garantías para asesorarla, o bien que eso debe ser una cuestión a tomar en cuenta al hacer el análisis judicial. Tercer aspecto, el objeto de la controversia planteado ante el órgano judicial, lo cual incluye los alegatos de hecho y derecho de las partes. El alcance del recurso efectivo ha sido especialmente desarrollado, tratándose del derecho a recurrir las sanciones penales, o sea, las sentencias condenatorias. Y aquí lo que podemos encontrar en analogía con ese sector de la jurisprudencia es que se deben de revisar los aspectos de hecho y de derecho. Los alegatos que plantean las partes sobre cómo ocurrió lo sucedido, porque, pues, como todos y todas sabemos, la aplicación del derecho supone un determinado enunciado o enunciados sobre hechos que supuestamente o posiblemente coinciden con una hipótesis normativa. Así es que el recurso efectivo debe poder analizar tanto lo relativo a los hechos como al derecho. Y en cuarto lugar, las garantías del debido proceso ante el órgano jurisdiccional. Aquí tenemos una de esas muestras en las que la Corte Interamericana ha mezclado o ha hecho depender la efectividad del recurso de que se cumplan con las garantías del artículo 8 de la Convención, como ya las mencionamos, las que tienen que ver con el tribunal competente, imparcial, establecido de manera previa, y en caso de tratarse de acusaciones de orden penal, pues todas las respectivas. Estos estándares o este criterio más bien sobre el alcance de revisión se puede ubicar en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Ahora veamos cómo estos estándares sobre el alcance de la revisión pueden ser analizados en sede de juicio de amparo. En el juicio de amparo, como todos y todas sabemos, existe una institución denominada suplencia de la queja. Y esa suplencia de la queja, de conformidad con su interpretación jurisprudencial, podría resultar una herramienta, más bien una figura procesal, mejor dicho, que puede coadyuvar a tramitar el amparo como un recurso efectivo por los alcances que puede tener. Así que vamos a ver el proyecto, mi pantalla, qué es lo que ha dicho la Corte sobre la configuración general de la suplencia de la queja y por qué es que se sostiene que esta podría ser apta como una figura procesal para entender el amparo como un recurso efectivo. Primero, ¿qué es la suplencia de la queja? Se puede consultar el amparo directo en revisión 2133-2016 y obviamente que la suplencia de la queja no inicia en 2016, sino que las estándares que se recomiendan, pues mucho tienen que ver con que, perdón, solo que no sé si estoy compartiendo pantalla, creo que no. Un momentito, comparto pantalla. Aquí está. Listo. Ahora sí. El amparo directo en revisión 2133-2016. Y retomo lo que antes decía, la cita de precedentes que se hacen es muchas veces porque retoman la doctrina
jurisprudencial que se ha establecido en otras épocas, y no porque sea la primera vez en la que la Corte se pronunció sobre cierto tema. Y lo que se desprende de este precedente es que el amparo es la figura procesal que pretende evitar, ojo, que por una deficiente argumentación jurídica se produzca una violación mayor al dejarse a la persona en estado de indefensión. Entonces aquí partimos de que el caso ya puede implicar de por sí una violación a derechos humanos. Y lo que le dice a la Corte es, no por una mala argumentación jurídica también vas a vulnerar el acceso a la justicia. Y en virtud de la suplencia de la queja, se atemperan los tecnicismos del juicio de amparo para lograr una eficaz protección de los derechos humanos. Si ante lo incorrectamente o insuficientemente alegado, o incluso en algunos casos ante la carencia de cualquier alegación, el órgano de amparo, el Tribunal de Amparo, estaría obligado a analizar lo que pudiera constituir o a pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos que advierta. ¿Y en qué casos procede? Porque no podríamos pensar tampoco que en juicio de amparo pues las personas juzgadoras tienen siempre la obligación de suplir la queja, sino cuál es su característica general o común, mejor dicho, que aplica para supuestos que requieren especial protección por circunstancias históricas, sociales o jurídicas. La ley de amparo refiere de manera expresa a algunos supuestos o algunos grupos a los cuales es aplicable, pero ojo, aquí esa lista no es limitativa, puesto que lo que caracteriza la procedencia de la suplencia es que son supuestos que requieren especial protección por las circunstancias que, como ya dijimos, pueden ser históricas, sociales o jurídicas. También la Corte en este precedente estableció que los supuestos de la suplencia se pueden caracterizar por presentar una posición asimétrica entre las partes. Entonces, se asume que una de ellas cuenta con menores recursos, y recursos de cualquier tipo, pueden ser educativos, sociales, económicos, y que ello ocasiona una disparidad que repercute en su derecho de acceso a la justicia. En suma, lo que la suplencia asegura es un tratamiento equitativo en el proceso. Así que, con estas características generales de la suplencia de la queja, podemos ver cómo la Corte la ha entendido como una figura procesal, que cuando se trata de asuntos en los que hay una disparidad, hay un desequilibrio porque una de las partes pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, o que se trata de una situación que en general está desfavorecida de manera histórica, social o jurídica, hay que nivelar la controversia, y eso implica el deber de quienes imparten justicia de analizar lo que puede ser relevante en términos de derechos humanos, aun cuando sea incorrecta o insuficientemente alegado. En la contradicción de tesis 240-2014, lo que se dijo fue, o se reiteró, que el objetivo es equilibrar a las partes dentro del juicio y que los supuestos de procedencia son establecidos en ley conforme a estas características generales que ya he mencionado, de modo que no puede ser la suplencia determinada por la autoridad judicial sin limitación alguna. Ya lo decíamos, o sea, no es una carta, no es un cheque en blanco en el que cualquier autoridad pueda aplicarla de manera irrestricta, sino que debe cumplir con las características que ya vimos. Una situación de desventaja por alguna circunstancia social, jurídica, histórica, y que repercute en el acceso a la justicia. Así que esto es un indicativo de cómo la suplencia de la queja es una característica del juicio de amparo que procura la efectividad del recurso, en tanto permitiría, aún en los casos de una deficiente argumentación o de ausencia de argumentación, estudiar lo relevante en relación con las violaciones a derechos fundamentales, aun cuando no haya sido correctamente alegado. Por otro lado, el recurso efectivo también debe ser idóneo. ¿A qué nos referimos con la idoneidad? La Corte Interamericana ha estimado que si bien un recurso pudo ser adecuado para proteger la situación jurídica infringida, careció de efectividad
al no remediar la situación planteada y no haber permitido que produjera el resultado para el cual fue concebido. Aquí estamos hablando de una relación de medio fin, o sea, es útil este recurso para lograr este resultado, y la Corte ha dicho que esa es una de las características, es una de las condiciones que debe cumplir el recurso con miras a ser efectivo. Este criterio se puede, se desprende, mejor dicho, del caso de la masacre de las 2 R's contra Guatemala, una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando hablamos de idoneidad de un recurso para lograr ciertos resultados, para lograr reparación respecto a un derecho o el pronunciamiento de hasta dónde llega el derecho, en el juicio de amparo resultan de especial interés los casos que tienen que ver con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, puesto que de la jurisprudencia se advierte que ha habido un especial análisis, por ejemplo, para determinar si hay legitimación de las partes para impugnar o bien cómo analizar el principio de no regresividad o el principio de progresividad y de encontrarse una violación al derecho respectivo, cuáles serían las consecuencias. Puesto que en muchos de los casos, no en todos, la adjudicación de un caso que tenga que ver con derechos de este tipo, económicos, sociales, culturales y ambientales, supone llevar a cabo medidas positivas que pueden involucrar a diversos órganos del Estado y que podrían también suponer el ejercicio de recursos, los cuales son limitados por un lado y por otra están previamente etiquetados o destinados por su mismo carácter limitado, ¿no? Así que cómo ha analizado la Suprema Corte la idoneidad en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. La perspectiva general ha sido interpretar y aplicar el interés el interés legítimo como una figura para conocer de los reclamos que no necesariamente impliquen la existencia de un derecho objetivo o de la posible lesión a un derecho subjetivo, como lo es el interés jurídico, sino un concepto más amplio que permite a unas personas, en lo individual o en lo colectivo, acudir ante la justicia y de esa forma dar efectividad al recurso. Entonces, podemos entender, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el interés jurídico como una figura que acerca el juicio de amparo hacia el recurso efectivo, puesto que amplía la posibilidad de acudir al juicio de amparo. Y para quienes no estemos muy familiarizados con el interés jurídico, ¿en qué consiste el interés legítimo? ¿Es un interés garantizado por un derecho objetivo? O sea, a final de cuentas, sí debe poder identificarse un derecho y no una mera pretensión abstracta. Además, el acto reclamado produce una afectación en la esfera de la persona, entendida en sentido amplio. Ojo aquí, esa afectación puede ser directa o indirecta por la especial situación de la persona respecto del ordenamiento jurídico. Y ahorita ponemos algunos ejemplos. Y esto supone una existencia de un vínculo entre la persona y la pretensión. Entonces, si hay un vínculo entre la persona y la pretensión, eso significa que la eventual resolución que se llegara a dictar beneficiaría a la persona de manera presente o futura, pero cierta. O sea, no se trata de un mero experimento jurídico, sino el resultado del juicio podría implicar o podría traer un beneficio para la persona. Y todo esto se analiza bajo un parámetro de razonabilidad. Estas son las características generales del interés legítimo. Vamos a ver cómo lo ha analizado o cómo lo analizó en un caso concreto en relación con el derecho a la cultura. Y aquí me permito compartir pantalla para que puedan seguir la lectura. Es el amparo en revisión 566-2015, que como dijimos, tiene que ver con derecho a la cultura.
En ese asunto, el acto reclamado fue la omisión de culminar una obra denominada Ciudad de las Artes, la cual se estaba construyendo en Tepic. Y era un complejo que tenía una serie de instalaciones y de facilidades para llevar a cabo proyectos artísticos y culturales. Y con base en las características del interés legítimo que ya vimos, lo que resolvió la Corte es que las personas quejosas sí acreditaron tener una posición especial frente al orden jurídico para acreditar su interés legítimo en relación con el derecho a acceder a bienes y servicios culturales. El derecho a acceder a bienes y servicios culturales es una de las vertientes o de las facetas del derecho a la cultura. ¿Y por qué se estimó acreditado este interés jurídico? Este interés legítimo, corrijo. Puesto que había un especial interés de esas personas en la promoción de la cultura, ya que habían participado en distintos proyectos de estudio, promoción, difusión o realización de actividades culturales en Tepic, o sea, en el lugar donde se pretendía llevar a cabo este proyecto. Por tanto, la culminación, la terminación del proyecto de Ciudad de las Artes le reportaría un beneficio determinado, actual y cierto. Aquí es lo que explicamos sobre que el eventual juicio o sentencia deberían de reportar un beneficio. Y el acceso a nuevos espacios culturales, bueno, ese beneficio consistía en el acceso a nuevos espacios culturales que les permitiera continuar con la promoción y difusión de la cultura y las artes. Por lo tanto, sí acreditar un interés especial para que se culmine la obra. De este modo, en este caso concreto, una situación de hecho tan amplia como lo era la omisión de culminar una obra pública que estaba en una ciudad y que podría beneficiar a un número indeterminado de personas, se analizó con base en los beneficios concretos que podía tener para las personas quejosas. Así que no es una mera pretensión simple, sino, en este caso, las personas quejosas plantearon su pretensión con base en un derecho objetivo, que es el derecho a la cultura, establecieron una relación de acuerdo a sus actividades en el ámbito cultural, y de ahí pasó la Corte a concluir que el interés legítimo estaba satisfecho. Así que esta es una muestra de cómo el juicio de amparo y su regulación han sido interpretados por la Suprema Corte con miras a hacer el juicio de amparo como un recurso efectivo, de modo que ante una situación que parece más o menos amplia, general y de beneficios indeterminados, estableció de manera detenida cuáles eran los pasos del análisis para ver si quienes comparecieron a este juicio tenían ese interés legítimo, y lo cual respondieron en sentido positivo. Ahora vamos a ver en materia ambiental cómo se ha interpretado el interés legítimo. En este amparo en revisión 307-2016, el acto reclamado fue la construcción de un parque temático ecológico. En el otro asunto, lo que se reclamó fue la omisión de concluir. Aquí, en el AR 307, lo que se reclamó fue que se estaba construyendo un parque temático ecológico. Y la pregunta entonces que se planteó en la Corte fue: ¿quién puede reclamar una violación al derecho humano al medio ambiente en el juicio de amparo? Y lo que se resolvió fue que el interés legítimo para promover un amparo en materia ambiental hace necesario determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que preste el ecosistema que alega vulnerado. Entonces estableció una regla general. Dijo, tratándose de materia ambiental, hay que ver si esa persona aprovecha los servicios ambientales del ecosistema respectivo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se puede considerar que así sucede? Cuando hay un vínculo que se demuestra si el accionante acredita habitar o utilizar el entorno adyacente del ecosistema, entendiendo este como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta. Si una persona, entonces, habita en ese entorno adyacente en el que recibe beneficios del ecosistema respectivo,
se abre un vínculo para acreditar el interés legítimo. Esas fueron las premisas generales. ¿Y qué se resolvió respecto del caso concreto? Dijo la Corte. Una de las quejosas acreditó habitar en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, es decir, donde se estaba construyendo donde se estaba construyendo este parque ecológico. Y eso, pues, exhibió su identificación que demostraba que el domicilio estaba en tal ciudad, por lo que debía concluirse que sí contaba con interés legítimo para comparecer al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque habitaba dentro del entorno adyacente. Así es que se dio entrada al juicio de amparo y se procedió a analizar el fondo. Como ya lo veíamos, el recurso efectivo se caracteriza por estudiar o por estar orientado a estudiar el fondo de las pretensiones y no estar previsto solo de manera formal en la ley. Y sobre el fondo del asunto se dijo que el desarrollo de un proyecto ambiental en una zona de humedales sin la autorización correspondiente contraviene el principio de no regresión, pues sin observar un nivel de protección ya alcanzado para este ecosistema. Dicho de otra forma, es necesario que para esa construcción exista la autorización correspondiente de la autoridad ambiental para efecto de determinar que las obras no causarán un perjuicio y no significarán un retroceso en la protección de las condiciones ambientales. Así que tenemos a una persona que vivía en el entorno adyacente, inconformándose en contra de una obra pública que afectaba, volvemos a lo mismo, un número indeterminado de personas, pero lo que hizo la Corte fue establecer cuáles eran las condiciones que específicamente se debían de cumplir para, en este caso, considerar a alguien como quejosa, y ya que pasó por ese filtro, dijo, sí existe una violación al derecho, puesto que no existe la autorización correspondiente. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos del amparo? Que las autoridades se abstuvieran de ejecutar los actos reclamados consistentes en la construcción de ese parque temático ecológico. Lo que se dijo es que no se siga construyendo ese parque y, por otro lado, no solo eso, que se recupere el ecosistema y sus servicios ambientales o los servicios ambientales del área en el que se desarrolla el proyecto. Por un lado, hay una orden de no continuar y por otra, recuperar los daños que ya se han causado. Entonces, este amparo en revisión es otro ejemplo de cómo la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el interés legítimo para dar cabida a los reclamos que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales y pues, con miras a decidir el fondo del asunto, lo cual es una de las características del recurso efectivo. ¿Cuáles son unas reflexiones finales que podemos obtener hasta ahora con base en lo explicado acerca del recurso efectivo? Las normas sobre la configuración general del juicio de amparo se pueden confrontar con los estándares del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya veíamos en muchos de los ejemplos puestos que, por ejemplo, se impugnó cierta causal de improcedencia, por ejemplo, aquella que tenía que ver con dictar resoluciones o con la improcedencia del amparo contra las resoluciones dictadas en cumplimiento, pero cada regla se analizará pues, con base en sus características. Sería imposible pretender un análisis del juicio de amparo de las causales de procedencia en general, puesto que cada una tiene una racionalidad concreta. Y no solo de las causales de improcedencia del juicio de amparo, sino como ya lo veíamos, por ejemplo, de los supuestos de procedencia del recurso de revisión. Y a partir de un análisis individualizado, lo que ha hecho la Corte es establecer si las reglas del juicio de amparo, de sus recursos, son congruentes con el artículo 25 de la Convención Americana. En general, podemos decir, retomando lo hasta ahora dicho, que la efectividad del juicio de amparo está determinada por la posibilidad de que se analice el fondo de lo alegado, para lo cual es determinante la suplencia de la queja. O sea, el recurso efectivo impone la obligación de interpretar y aplicar el orden normativo con miras a decidir sobre el fondo de la cuestión. Y si se superan los requisitos, que los requisitos, como ya lo dijimos, pueden y deben existir, los requisitos de admisibilidad,
es indispensable también ver si el caso amerita suplencia de la queja. La suplencia de la queja, entendida como esa institución que solventa o que equilibra la desigualdad procesal con miras a impartir justicia en igualdad de condiciones. Y a través de la suplencia podría darse el caso de que se cumplen con los estándares del recurso efectivo relativos al alcance de la revisión, que tratándose, por ejemplo, de actos administrativos, ya dijimos, tiene que ver con la competencia del órgano que dictó el acto, con el tipo de controversia del cual se trata, con analizar los argumentos de hecho y derecho y con las garantías de debido proceso ante el propio órgano jurisdiccional. Y lo relativo a la idoneidad del juicio de amparo como recurso efectivo debe pensarse en relación con todos los derechos reconocidos a nivel constitucional, no solo con, por ejemplo, la libertad personal, que es un derecho históricamente protegido a través de la institución del amparo, sino con todos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De ahí que en la presente exposición hayamos puesto ejemplos acerca de más bien, cómo ha interpretado la Corte la procedencia del juicio de amparo, la legitimación para promoverlo y el alcance de los derechos en el caso de los DESCA. Hasta aquí la presentación. Me parece que se han presentado las premisas como para que dialoguemos un poco, para que se formulen preguntas, y estoy abierto a escucharlas. Les agradezco bastante. Muchas gracias, maestro. Tenemos por aquí ya una lista de preguntas. Si le parece, podemos ir dando lectura a 3 preguntas y de esa manera puede usted ir llevando mejor control de las preguntas que nos han hecho llegar. Perfecto. La primera pregunta. ¿El juicio de amparo cumple la finalidad del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos? La segunda pregunta. ¿El recurso efectivo debe estar reconocido en las constituciones de los estados parte? Y tercera, en México, ¿qué se considera como plazo razonable y cuál es el estándar internacional sobre este aspecto? Okay. Un momento, por favor, para organizar las respuestas. Siempre dicen que es bueno tomarse un momento antes de contestar y creo firmemente en ello. A ver, sobre la primera pregunta. ¿El juicio de amparo cumple con la finalidad del artículo 25? Yo puedo afirmar que sí. ¿En qué sentido? El artículo 25 de la Convención Americana establece que existe un deber de los estados de tener un recurso que decida sobre la posible violación a derechos. ¿Y cuáles derechos? Los reconocidos a nivel constitucional, los reconocidos a nivel convencional e incluso en las propias leyes de los estados. Como ya lo vimos, el parámetro de regularidad que se establece para el juicio de amparo en el artículo 103 constitucional abarca este bloque normativo. Por otro lado, el juicio de amparo está diseñado de tal forma que tiene requisitos de admisibilidad que han sido interpretados y estudiados por la Suprema Corte bajo la luz de razonabilidad. O sea, que tan justificado es establecer cierta causa de improcedencia o limitar los supuestos, por ejemplo, ya lo veíamos del amparo adhesivo o del amparo directo en revisión. Y eso se ha decidido caso por caso. En todos ellos, el eje rector ha sido el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo a que los estados pueden y deben establecer criterios de admisibilidad y que además la finalidad de esos criterios de admisibilidad es brindar certeza jurídica y poder
impartir justicia en óptimas condiciones, o sea, no obstaculizarla, no dilatarla, porque también veíamos el otro extremo que ya mencionamos, relativo a la ausencia de regulación y cómo eso puede ser una causa que impida resolver los asuntos. La segunda pregunta, ¿el recurso efectivo debe estar reconocido en las constituciones? Bueno, habrá que ver cómo es el reconocimiento que hace cada estado a nivel constitucional sobre los derechos reconocidos en la Convención. Primero que todo, saber si un estado es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si es parte, hay que ver, bueno, ya por ese solo hecho, el estado está obligado a cumplir con los compromisos derivados de la Convención. Y esos derechos podrían ser exigibles ante el propio Estado o ante una instancia internacional. Claro que también influye de acuerdo al orden normativo interno o a la jerarquía normativa interna, el lugar que se le atribuye al derecho internacional. Y estoy hablando como de los estados en general. Pero ¿qué pasa en México? Que en México el Estado forma parte de la Convención, lo cual hace exigible los derechos reconocidos en esta, pero no solo eso, sino que de una interpretación del artículo 1 y 133 constitucional, la Suprema Corte llegó a la conclusión de que el parámetro o el bloque de derechos que corresponde a las personas está integrado por los derechos establecidos de manera expresa en el texto constitucional y por aquellos que se establecen en los instrumentos internacionales de los cuales forma parte el Estado. Y esto no se relaciona en términos de jerarquía. Así se ha resuelto desde la contradicción de tesis 293 de 2011, sino se relacionan en términos de complementariedad en la medida que se deberá observar el derecho que proteja de manera más amplia a las personas, siempre y cuando no se trate de una restricción constitucional expresa, porque el propio texto constitucional establece que ante una restricción constitucional expresa se va a atender a ella. Incluso aún así hay casos en los que a través de la doctrina de la Corte se ha establecido como una preferencia hacia un estándar internacional por la interpretación o por en comparación con el texto expreso de la Constitución con miras a proteger a la persona. Así que, en suma, México está reconocido el derecho a un recurso efectivo toda vez que el Estado es parte de la Convención Americana y que esta Convención Americana está reconocida por la Constitución y su desarrollo jurisprudencial como parte integrante del parámetro regularidad constitucional. Y respecto de plazo razonable, el plazo razonable ha sido desarrollado por la doctrina de plazo razonable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual hay que tomar en cuenta, entre otros aspectos, la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la actuación de otras autoridades relacionadas. Y, ojo aquí, se ha desarrollado sobre todo en el marco del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a raíz de asuntos que en tal o cual país duran por años y años y años, de modo que la efectividad de los derechos se pone en entredicho al no tener una resolución definitiva por años o décadas. Así que los estándares relativos a plazo razonable, yo más bien los podría ubicar dentro del desarrollo jurisprudencial del artículo 8 de la Convención, más que del 25. Hasta aquí mis respuestas a las primeras 3 preguntas. Muchas gracias, maestro. El siguiente bloque. ¿El juicio de amparo es el único recurso sencillo a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos? La siguiente considera que el juicio de amparo, al no ser un recurso sencillo, pierde efectividad como medio de defensa. Y última de este bloque, la procedencia en el juicio de amparo contraviene lo establecido en la Convención. Ok, gracias. De alguna manera,
hemos ya tocado estos temas, pero las preguntas son buenas en tanto permiten abordarlo de manera específica. La primera de ellas, ¿el juicio de amparo es el único recurso sencillo? Pues yo no lo diría de esta manera. O sea, aquí hemos hablado del juicio de amparo porque, bueno, el diplomado es de juicio de amparo y además la clase es del juicio de amparo a la luz de los estándares de recurso efectivo. Eso me parece que todos y todas lo tenemos claro. Pero, por ejemplo, tratándose de las detenciones por la probable comisión de un delito, creo que el control de la legalidad de la detención previsto a nivel constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales se pueda considerar como un recurso efectivo para proteger la libertad o para prevenir detenciones arbitrarias. Así que ni siquiera podemos decir es un recurso, es más bien una garantía dentro del procedimiento judicial, pero que resulta efectiva a la luz del artículo 25 para proteger la libertad personal, puesto que en caso de constatarse o de concluirse que la detención no se ajusta a los supuestos que establece el artículo 16 o la Constitución en general, debe ponerse en libertad a la persona. Ahora, el juicio de amparo, al no ser un recurso sencillo, viola el artículo 25 constitucional. Pues ojo aquí con la pregunta, porque lleva implícita la premisa que el juicio de amparo no es un recurso sencillo. Aunque no se abundó más, me imagino que la persona que le hizo se refiere a lo complicado que puede resultar sus reglas, no solo para admisibilidad, sino para la tramitación y la multiplicidad de causas por las que se podría declarar improcedente, se podría sobreseer, o las reglas que existen para la impugnación. Si eso le añadimos lo que ya ha mencionado sobre el amparo adhesivo. A ver. Esto lo relaciono con uno de los últimos comentarios que hice, y es en el sentido de que la efectividad del recurso debe ser analizada con base en o a partir de una regla concreta. No resultaría posible hablar del juicio de amparo en su totalidad, de sus causas de improcedencia, y esto tiene que ver con la tercera pregunta, sino ver si cada uno en lo particular es razonable para conseguir cierto fin. Veamos lo de la causa de improcedencia, que tiene que ver con resoluciones dictadas en juicio de amparo. La lógica constitucional de esta causa de improcedencia es que no se afecte la cosa juzgada de cuestiones que ya fueron previamente decididas y que no se haga una cadena interminable de juicios. Así es que para esta regla concreta, para este caso específico, lo que se ha determinado, y a mí me hace completamente sentido, esto sí es una opinión personal, es que esa regla, esa causa de improcedencia, respeta o no es violatoria del artículo 25 de la Convención Americana. Con esto, lo que estoy expresando es que el análisis de las reglas del juicio de amparo debe ser hecho de manera particular. Y en general podría decir yo que la lectura que hemos propuesto aquí, que hemos hecho acerca del juicio de amparo, apunta que sí es un recurso efectivo. Analizamos, en primer lugar, como el alcance en cuanto a los derechos protegidos. Por otro lado, la suplencia de la queja como una institución que permite no dejar desprotegida a una persona ante una deficiente argumentación jurídica. También analizamos cómo puede ser interpretada la legitimación para impugnar o para reclamar posibles violaciones a derechos amplios o con características distintas, como lo pueden ser los económicos, sociales, culturales y ambientales. Y es que esta lectura, que podría continuar en otros aspectos, es una de las razones por las que pienso que el juicio de amparo sí es un recurso efectivo. Podemos pensar también en lo relativo al cumplimiento de las resoluciones y la doctrina que tiene la Corte sobre la restitución del derecho como la forma que por excelencia se reparan los derechos en el juicio de amparo, y por qué podrían o no ser aplicables algunas formas de reparación, por ejemplo, que
que se aplica en el sistema interamericano. Todo ello ha sido desarrollado por la Suprema Corte de Justicia bajo un análisis de razonabilidad sin desbordar los límites del juicio o dicho de otra forma, respetando las características del juicio, como es decidir solo sobre la situación que se plantea sin pronunciarte sobre otras personas. Aún con esa regulación, me parece que tiene las características que lo hacen un recurso efectivo. Y además, la regulación del juicio de amparo no es que esté ahí dada, intocada, inalterable, sino que son los órganos de amparo, tribunales y juzgados, y en última instancia la Suprema Corte, los que establecen cuál es el sentido normativo que debe darse a las reglas del juicio de amparo y cómo hacerlo efectivo. Así es que la invitación, creo que surge de esta charla, es a conocer los estándares del recurso para que de esa forma se haga la interpretación de las reglas en específico. Hasta aquí mi respuesta al segundo bloque. Tenemos el siguiente y último bloque de estas 10 preguntas que tenemos a la mano. La siguiente es el principio de definitividad como requisito del juicio de amparo. ¿Vulnera el acceso a un recurso efectivo? La siguiente, a la luz de los derechos humanos, ¿se puede seguir considerando el amparo como un juicio o un recurso? La siguiente, ¿cómo hacer que el juicio de amparo sea menos técnico y más proteccionista de derechos humanos? Y una más, ¿cómo obligar a los jueces locales para que en sus resoluciones ponderen los derechos humanos sobre los formalismos procesales? Ok. Considero que la definitividad ya ha sido estudiada por la Suprema Corte para hacerla conforme a las características de un recurso efectivo. Pues incluso una regla establecida es que un recurso en sede administrativa no sería exigible cuando para su interposición o para la suspensión, mejor dicho, se prevean mayores requisitos de los que se prevén para la suspensión en el juicio de amparo. Así que de ahí tenemos un indicio de que la regulación de amparo y la interpretación que de esta se ha hecho no obligan a ir o acudir a recursos que pudieran ser menos efectivos cuando en realidad la dilación pudiera ser como más gravosa para la parte quejosa, y de ahí es que se hayan establecido algunas excepciones a la definitividad. Así que pensar en la definitividad como una característica que hace el juicio de amparo en efectivo, no lo creo. Además que la definitividad me parece es congruente con el sistema de competencias de las autoridades judiciales, y no solo de las autoridades judiciales, sino de cualquier órgano de gobierno, puesto que establece cuál es el cauce que deben de seguir las controversias y cuál es el ámbito sobre el cual se puede pronunciar determinada autoridad. Creo que desbordaría el sistema judicial pensar que ante cualquier acto de autoridad se puede acudir al juicio de amparo sin importar que hay otros recursos. Pensando, por ejemplo, que en cualquier juicio, materia civil, laboral, etcétera, se puede acudir a juicio de amparo después de la primera instancia. Para eso hay una segunda instancia, para eso generalmente hay un recurso de apelación que tendrá diversos alcances dependiendo de la legislación respectiva, y eso implica que a nivel local se conocen de cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la ley, mientras que a nivel constitucional o cuando conoce de ello una autoridad de amparo, el análisis tiene que ver con la posible violación a derechos humanos. Obviamente que tratándose de impugnación de sentencias, pues las garantías de fundamentación y motivación dan lugar a que pues lo que se haga sea determinar si la ley fue correctamente aplicada o si el acto está debidamente motivado. Pero hay muchos otros casos en los que la competencia que tiene una autoridad administrativa sí es distinta
aquella que tiene la autoridad de amparo, y esto hace entendible y razonable que exista el principio de definitividad, partiendo de, como ya le dijimos, que hay algunas excepciones que lo hacen congruente con la finalidad que persigue el propio juicio de amparo. Ahora, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿El amparo, de acuerdo a su configuración actual, puede o debe ser entendido como un recurso o como un juicio? Creo que se refieren justamente al hecho de que en el amparo que se conoce tradicionalmente como el amparo o casación, es decir, el amparo promovido en contra de sentencias de segunda instancia. Y el hecho de que sea promovido en muchas ocasiones contra este tipo de resoluciones, pues es solo una de las vertientes del juicio, porque hay una multiplicidad de actos, ya lo veíamos, el amparo promovido en contra de la omisión de culminar una determinada obra cultural. A mí me parece que en esos casos pensar en un recurso equiparable a un recurso que se presenta en contra de una sentencia no es dable, puesto que las condiciones para analizar si procede el juicio y si se violó el derecho son completamente distintas. Así que si la disyuntiva que plantea en la pregunta es entender el juicio de amparo como un recurso, como lo podría ser un recurso de apelación, o como un juicio, yo creo que hay que seguirlo entendido como un juicio, puesto que los supuestos de procedencia y el alcance que debe tener abarca a todos los derechos de rango constitucional y no solo las garantías de fundamentación y motivación. ¿Cómo hacer el juicio de amparo menos técnico y más proteccionista? Pues aquí hemos dado algunas de las pistas, o no solo pistas, sino hemos mencionado precedentes que permiten interpretar las reglas del juicio de amparo para hacerlo efectivo, porque, ojo aquí, las reglas del juicio de amparo no deben ser interpretadas con miras a restringir el acceso. Y la respuesta es sencilla. El propio artículo 17 constitucional te establece que se debe de privilegiar la resolución del fondo del conflicto sobre formalismos procedimentales. Y ese es un claro indicativo de que las reglas del juicio de amparo deben de dar acceso a las personas quejosas. Así que es cierto que existen una serie de reglas para la procedencia o para el análisis del fondo, pero por eso también me pareció pertinente presentar la suplencia de la queja como una figura procesal que ayuda a analizar toda la cuestión decidida y no desechar ante cualquier impedimento aparentemente formal. ¿Y cómo, por último, preguntan obligar a jueces y juezas locales a pronunciarse sobre el fondo del asunto y en lugar de privilegiar los formalismos? Pues la respuesta está en lo que ya mencioné, es el propio artículo 17. Aquí no sería ni siquiera necesario acudir al texto de la convención, puesto que nuestra constitución es muy, muy clara en el sentido de que ante un obstáculo debe privilegiarse la resolución del fondo. Ojo aquí, ello no es irrestricto. Tiene que ver con que no se vulnere la igualdad de las partes o algún otro derecho. Y esa ponderación, como ya lo mencionaban desde la pregunta, se debe hacer caso a caso. Sin embargo, existen las disposiciones constitucionales y el desarrollo jurisprudencial necesario para que desde primera instancia, independientemente de la materia, la actuación de las autoridades judiciales esté orientada a resolver el fondo de las controversias. Y de no ser así, existe un sistema recursal a nivel local o bien a través del juicio de amparo a nivel federal para impugnar las decisiones que al respecto se hayan tomado. Pues hasta aquí mis preguntas, mis respuestas. Les agradezco bastante esta participación. Creo que nos permitió ahondar un poco más en las reflexiones que hice de manera general y por eso siempre sostengo que la hacen muy enriquecedora la clase. Muchas gracias, maestro. Con eso serían, por los respetos a los tiempos de esta sesión, las preguntas que tendríamos para usted. Antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideración final? Sí. Yo creo que el juicio de amparo es una institución,
sí un mecanismo procesal en constante evolución. Y así hay que entenderlo. Les invito a quienes tengan la idea de que es complicado, pues que más bien se aboquen como a reflexionar por qué esa cuestión específica que consideran complicada ha tenido una justificación constitucional. Les aseguro que sería difícil encontrar un caso en el que pueda existir un requisito del juicio de amparo que aparente ser arbitrario y que no haya sido estudiado jurisprudencialmente. Y esto lleva al análisis o al estudio de los precedentes, de las sentencias de la Corte y a entender su evolución, a entender por qué han surgido nuevas reflexiones, a entender cómo se ha respetado una línea jurisprudencial a lo largo de décadas y décadas cuando se ha sido, pero como la sugerencia es abandonar la idea preconcebida de que el juicio de amparo es técnico, que el juicio de amparo es complicado, y más bien a poder entender cada uno de sus requisitos en términos constitucionales y para eso echar mano de la doctrina de la Suprema Corte. Eso sería todo. Gracias, maestro. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco la participación del maestro Alonso Lara Bravo. De igual forma, muchas gracias a las personas intérpretes de lengua de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Por último, me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo mañana 15 de marzo de 2022, en la que la maestra María Valdés Leal, secretaria de Estudio y Cuenta, Coordinación General de Asesores de la Presidencia, expondrá el tema Generalidades sobre las sentencias. En la plataforma del diplomado, en la página de internet y en el canal de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica, encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. La Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias y buenas tardes.